Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y vamos a explicar en esta sesión el transistor BJT, Bipolar Junction Transistor, voltaje y con un ejemplo que he encontrado que es Electronic Candles, velas electrónicas. Vamos a explicar a ver cómo funciona este circuito y vamos a ver, intentar razonar por qué pasa lo que pasa en cada momento. Tenemos tres transistores, los vamos a llamar aquí. Este lo llamaremos Q1, este Q2 y este será Q3. Todos pueden ser el BC547, NPN, no penetran, visor hacia afuera y puestos en esta disposición. Tenemos aquí una LDR. La LDR sabemos que es una luz declina resistencia, regla mnemotécnica, que con la luz declina, disminuye la resistencia. De hecho, podemos medir en abierto, desconectado del circuito y vemos que la LDR tiene una resistencia con luz de 1K y oscuridad, dark, 10K. Cuando la tapo, aumenta la resistencia. Luz, declina resistencia. Aumenta la luz, disminuye la resistencia. Y tenemos aquí una resistencia variable de 10K que podemos ir variando el voltaje. De entrada, podemos ver a ver qué es lo que va a pasar aquí. Entonces tenemos un transistor que, entonces vamos a ver las corrientes. De más a menos, 9 voltios. Mira, por aquí el LED está bien colocado, ánodo positivo con el positivo, correcto, más de lo positivo, puede atravesarlo, si tiene más de 2 voltios es la caída de voltaje, puede atravesar la resistencia y llegamos aquí al transistor. No sabemos si continúa o no, depende si está en on o off el transistor. Siguiente circuito, vamos a hacer en naranja, viene por aquí, el LED está bien colocado, misma resistencia y otra vez transistor. Puntos suspensivos, interrogante, habrá o no corriente si esto está en on. Siguiente circuito lo hacemos en azul, la corriente va de más a menos, llega por aquí y tenemos otro transistor. Puntos suspensivos, no sabemos si la corriente o no atraviesa dependiendo si esté on o no. Y el siguiente lo hacemos en color verde. La corriente viene por aquí, llega por aquí, atraviesa una resistencia, LDR, atraviesa una resistencia de variable de 10K, 10K puede decir de 0K a 10K, y atraviesa la resistencia y llego al polo negativo. No dibujamos todo el circuito. Bien, vemos que estos tres, el azul, el naranja y el rojo, dependen de que estén conectados los transistores. Entonces vamos a ver si los transistores están conectados. Esta corriente, cuando llega aquí, esto actúa como un divisor de voltaje. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que esto está puesto aquí en medio, en el 5K. Entonces, bueno, que hay aquí suficientemente voltaje. Aquí esto, si está a 0 voltios, si aquí tenemos 0 voltios, esto no estará conectado. Aquí no estará conectado. Si esto está al máximo, puesto aquí abajo del todo, recordemos que una resistencia variable la vamos a dibujar aquí al lado. La resistencia variable, esto lo borramos. Aquí tenemos la resistencia variable dibujada. Hacemos más larga. Si yo el indicador lo tengo en medio, pues estará ahí, esta es de 10K, y esto estará aquí a 5K. Si la tengo arriba del todo, esto estará a 0K de esta resistencia. Y si está aquí, esto estará al máximo. 10K atraviesa toda la resistencia antes de llegar aquí. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que ahora mismo no tenemos LDR, pero precisamos la LDR y tenemos solo esta resistencia variable. Si yo tengo la sola resistencia variable y aquí le pongo al punto de 10K, ¿qué voltaje tenemos aquí? El voltaje, aquí tenemos 9 voltios. Eso va a través de un cable, aquí hay 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, aquí tengo 9 voltios. Y nos llegan 9 voltios. Hemos dicho que no hay LDR. 9 voltios, si lo pongo en 0K, me llegarán aquí 9 voltios. Si lo pongo en 5K, como es un divisor de tensión y está en la mitad, me quedará la mitad, 4,5 voltios. Y si bajo al 10K, esto estará, como toda la caída de voltaje es en la resistencia de 10K, si atraviesa la resistencia de 10K, esto estará a 0 voltios. O sea, yo puedo estar aplicando con resistencia variable de 9 voltios, máximo voltaje, a 0 voltios.
Aquí varío la resistencia y en el fondo lo que estoy variando también es el voltaje. La resistencia varío y puedo pasar de 0K a 10K y el voltaje paso del todo de 9 a 0 voltios. ¿Qué pasa si el voltaje es 0 voltios? Si el voltaje es 0 voltios, ese transistor estará desconectado, off. En la línea azul no pasa. Si la línea azul no pasa, aquí tampoco le llegará corriente a la base de este transistor, ni le llegará corriente a la base de este transistor. Por lo tanto, tenemos que a 0 voltios de la resistencia variable, tanto Q1, que pues este le vamos a poner el 1 lo haremos en rojo, porque el LED es rojo y el 2 es el verde, para ver. Si a 0 voltios, tanto el 1 como el 2 están apagados. Vamos a poner aquí el 1 y el 2. El 1 vamos a ponerlo en rojo, hemos dicho. El 1 es rojo. El 1. Y entonces 0 voltios están los dos apagados. Pondremos el off y off. Entonces vamos a ir subiendo aquí el voltaje. De 0 voltios hasta 9 vamos a subir el voltaje y subimos el voltaje hasta 0,5 voltios. 0,5 voltios no es suficiente para que este transistor esté en marcha, sigue siendo off y por lo tanto los otros dos, fijaros que la base depende de este emisor y la base de este también depende del emisor. Si no pasa corriente a través del emisor, no llegará corriente ni al Q2 ni al Q1. Y por lo tanto 0,5 voltios los dos siguen estando apagados. ¿Qué pasa justo en el momento en que yo llego a 0,7 voltios? 0,7 voltios. Ahora, si yo tengo aquí 0,7 voltios, entonces este transistor, como es el voltaje mínimo por ponerse en marcha, ya tenemos 0,7 voltios. Este transistor está en on y conduce. Entonces la corriente azul pasará por aquí, pasará por aquí. Al llegar aquí la corriente azul puede hacer dos cosas. Irse aquí, alimentar, pasar esta resistencia y alimentar este transistor. Bien, aquí tengo 0,7 voltios, pero si yo alimento este transistor, ¿cuál es el voltaje aquí? 0,7 menos 0,7 que consume, aquí me quedarán 0 voltios. Tengo 0,7 que le he metido en él. Este es el voltaje en la resistencia variable. Esto es en la resistencia variable. Aquí le meto 0,7 voltios. Aquí, como caen 0,7 voltios, aquí tendré 0 voltios. 0 voltios es suficiente para poner en marcha este transistor, no, tiene que ser mayor de 0,7. Por lo tanto, este transistor, borramos la línea azul, no está conectado, estará en off. Con 0,7 voltios, el transistor 2 está desconectado, off. Y 0,7 voltios. Y aquí tenemos 0,7 voltios, hemos dicho que aquí nos quedan 0 voltios. Entonces la corriente, pues ya, bueno, podría irse, por lo menos atraviesa estas dos resistencias e iría al, no por aquí no, al polo negativo, que se iría por allí. Puede aquí aparecer una resistencia de, aquí teníamos 0,7 voltios menos 0,7 que caen, pasa corriente, pero este no está conectado. Están los dos en off. 0,7 voltios aquí. ¿Qué pasa si ahora le meto 1,4 voltios? Ahora, entonces, aquí ninguno de los dos transistores están en marcha. Ahora le ponemos, borramos estas rayas y tenemos 1,4 voltios. Si ahora le pongo aquí 1,4 voltios en este punto, aquí caen 0,7. Por lo tanto, aquí me quedarán 1,4 menos 0,7, me quedarán 0,7 voltios. 0,7 voltios pueden ir por aquí, la corriente, entonces ahora sí que dibujo la corriente, esta azulera. Hay 0,7 voltios suficiente para atravesar la resistencia y poner en marcha este transistor. Aquí caerán estos 0,7 voltios y llegará a 0, que es este punto. Esto es 0 voltios. Está unido al polo negativo, 0 voltios. A través del cable se mantiene el voltaje, que hay 0 voltios, y aquí hay 0 voltios. O sea que si aquí le pongo 1,4, aquí quedan 0,7, que es suficiente para conectar el 2. Por lo tanto, en 1,4 voltios, el 2 está en encendido. Vamos a ponerlo en verde para que se vea
Este está conectado mientras que el otro sigue. Bueno, entonces vamos a ver el otro. 0,7 voltios. 0,7 voltios. ¿Qué voltaje hay aquí? Esto es un divisor de tensión. 0,7 voltios, tengo dos resistencias iguales de 1K. Quiere decir que la mitad quedará en cada resistencia. Pues son iguales. Aquí caerá 0,35 voltios y aquí habrá 0,35 la mitad. Y aquí caerán los 0,35 hasta llegar a 0. ¿Con 0,35 voltios es suficiente para conectar el segundo transistor? No. Por lo tanto, la corriente esta, digamos, posible, la pongo punteada, que vendría aquí y conectaría este transistor, no es posible porque 0,35 voltios no es suficiente para ponerlo en marcha. Entonces vamos a poner aquí, ahora tenemos 2 voltios, o 2,1 voltios. 7 por 3, 21. ¿Qué pasa ahora si tengo 2,1 voltios? Volvemos a borrar los voltajes y vamos a ver aquí ahora qué voltajes tenemos. Si ahora tengo 2,1 voltios, ponemos 2,1 voltios en la entrada esta. De aquí al 0, que el 0 está aquí. Aquí caen 0,7. Por lo tanto, aquí me quedan 1,4. 1,4 hemos dicho que antes era suficiente para poner este, 0,7 ya conectaba el 2, pues 1,4 todavía más. Ahora aquí hay una caída de voltaje, tengo dos resistencias iguales de 1K, la mitad en cada uno. 1,4 me cae en 0,7, 1,4 me cae en 0,7. Y en el punto medio tendré 0,7, que es suficiente para poner ya en marcha el segundo transistor. Y entonces aquí perderé los 0,7 y me llegará a 0. 0,7 menos 0,7 que caen aquí llega al 0 voltios que están aquí. Y ya estará conectado entonces la línea naranja esta que aquí teníamos cortada, ahora sí que al transistor este estar en on pasa y brilla el LED rojo. Por lo tanto, en 2,1 este estará en on, el verde sigue estando en on y este de aquí, en cambio, antes todavía con 1,4 este estaba en on. O sea que a medida que hemos ido variando la resistencia variable y con lo tanto variando el voltaje, primero se enciende uno, en este caso el 2 se enciende antes y luego se enciende el 1. O sea, hay un escalado. Aquí podríamos repetir esto y en función de la oscuridad, recordamos que con la oscuridad aumenta la resistencia, iría variando aquí el voltaje y se podrían ir encendiendo los distintos LEDs que hubiera en cascada a distintos voltajes. Cada uno, a medida que se fuera apagando más la luz, aumentaría la resistencia, cambiaría el voltaje y según el voltaje que llegue a cada transistor se irá encendiendo uno u otro. O sea, aquí hemos conseguido con el Electronic Candles que variando el voltaje se encienda un LED u otro cuando cada uno llega a su base, el 0,7 voltios, que es capaz de conectarnos. El siguiente, aquí tenemos, hemos hecho lo siguiente. Hemos sustituido el LDR y la resistencia variable por dos resistencias. Una de 47K, vamos a dibujarlas. Y otra de... Y nos pregunta, ¿qué resistencias tengo que poner aquí para que estén encendidos los dos, uno solo de ellos o los dos apagados? Bien, y hemos hecho la prueba con 47K y 47K. Vamos a ver qué sucede con las dos de 47K. 47, aquí tenemos 9 voltios, si las dos son iguales, divisor de tensión, aquí quedará la mitad del voltaje, 4,5 voltios. 4,5 voltios hay aquí, caen 0,7, 4,5 menos 0,7, 3,8 voltios. 3,8 voltios, caen aquí 0,7, el resto 3,8 menos 0,7, 3,1 caerán aquí, 3,8 menos 3,1 llegan 0,7 aquí, y el 0,7 caen aquí y aquí llega 0 voltios, polo negativo. Vale. Aquí, divisor de tensión, 3,8, 1K y 1K iguales, por lo tanto la mitad de 3,8 es 1,9 voltios. Y aquí caen otro 1,9 voltios. Voltaje en el punto medio, pues la mitad, 1,9 voltios. 1,9 voltios será suficiente para conectar este transistor. Aquí este transistor, no sé si en el caso anterior me lo he olvidado, sí, aquí faltaba algo. Siempre para moderar la intensidad que llega al transistor le ponemos una resistencia. La resistencia da igual, simplemente sirve para que la caída de voltaje, que será muy pequeña, 0,7 que era medio voltio, llegará a 0,65 suficiente para conectar. 1,9. Aquí, como caen 0,7 voltios como cualquier transistor, y aquí hay 0, aquí tiene que haber 0,7 voltios.
0 más 0,7 que caen 0,7. De 1,9 a 0,7, el 1,2 caerán en esta resistencia. 1,2 voltios caerán aquí. Y estarán encendidos los dos. O sea que en 47K y 47K están los dos encendidos. ¿Qué pasa si pongo ahora yo 47 y 10K? Ahora tengo 47K, pero cambio esta por una de 10K. Divisor de tensión, voltaje en el punto medio será el voltaje total, 9 voltios, por resistencia de abajo, 10K, entre la suma de las dos. 10 más 47, 57K. Como todo está en K, se van y me queda 90 entre 57. 90 entre 57 igual a 1,5 voltios. 1,5 voltios tengo aquí. O sea, con estas dos ahora tengo 1,5 voltios. Borramos estos datos de antes. Fijaos que lo único que he dejado es el 0,7, que en principio se mantendrá si sucede. Y ahora lo que tenemos es, hemos dicho, la calculadora, 1,5 voltios. Tengo aquí 1,5 voltios en el divisor de tensión. Cae en 0,7. 1,5 menos 0,7 da 0,8 voltios. Aquí tiene que haber 0,7, por lo tanto aquí caerán 0,1 voltios, 0,7 y 0,7, este estará conectado on. Pero con 0,8 voltios, aquí cae en la mitad, aquí habrá 0,4 voltios. No es suficiente para tener en marcha el segundo transistor. Por lo tanto, con 1,5 voltios, este estará en on, pero este estará en off, apagado. Y el último caso nos dicen con 47 y 2,2K. Entonces, ahora dice, ¿qué pasa si en lugar de 10K pongo una resistencia de 2,2K? ¿Cuáles estarán o no encendidos? Si aquí pongo 2,2K y borro los datos estos que tenemos de antes, el 1,5, el 0,7, bueno, 0,7 en principio es el único que sucederá. Y volvemos a hacer divisor de tensión. Voltaje en punto medio será voltaje total 9 por resistencia abajo, 2,2 entre la suma de los dos, 47 y 2, 49,2. Las K y las K se van, 9 por 2,2 entre 49,2. 9 por 2,2 entre 49,2. El total de 0,4 voltios. Entonces, si aquí tengo 0,4 voltios, quiere decir que este transistor estará desconectado, está en off, por tanto aquí no hay ninguna caída de voltaje. Esto estará desconectado, esto está desconectado, esto está desconectado. Entonces los dos estarán apagados. Bien, y con esto hemos hecho lo mismo con la resistencia variable. Podemos modificar con otras dos resistencias, variando según qué tensión tenga aquí. Me llegará voltaje aquí suficiente para conectar este transistor. Este se conectará antes y este se conectará después porque tiene un divisor de tensión a la tensión que ya sale aquí. Con esto hemos repasado el transistor BJT, cómo funciona, cómo nos puede servir en este caso para encender unas velas electrónicas en función de la oscuridad, porque en el fondo el problema este consistía en sustituir esto por una LDR y como la LDR va cambiando la resistencia con la luz, según la luz que haya, habrá más o menos resistencia. Aquí teníamos una resistencia, vamos a poner que es fija, y según qué resistencia hay aquí, y con aquí vamos a poner 5K por decir algo, me dará un voltaje mayor o menor en este punto y hará que se enciendan o no unas velas, unos LEDs o